noches. Buenas noches. Hoy vamos a darle continuidad a la serie Descubriendo las sectas. En esta ocasión vamos a tratar los testigos de Jehová. Como ustedes saben, los testigos de Jehová son una secta que se dedican parte increíble de su tiempo para ir de casa en casa, de dos en dos, predicando el reino de Jehová y vendiendo, regalando las revistas Despertar y el Atalaya. Se caracterizan por tener un conocimiento extraordinario de sus doctrinas y tienen una persistencia insólita en promulgarla. El nombre de testigo de Jehová, ellos lo sacan de Isaías 43:10 e Isaías 44:8, donde se menciona la frase: vosotros sois mis testigos. Ese es el fundamento bíblico para el nombre de testigos de Jehová. Si usted le pregunta a cualquiera de ellos acerca de cómo, cuándo tuvo su comienzo el movimiento, ellos inmediatamente van a decir, por ejemplo, que Abel fue el primer testigo, luego Enoc, Noé, Abraham y Moisés, los profetas, y aún el mismo Jesucristo. Todos ellos fueron testigos de Jehová. Ese es lo que ellos le van a decir. Sin embargo, los testigos de Jehová tienen un origen. Fue en el siglo XIX. Comenzaron con su fundador, Carlos T. Russell. Vamos a dar una breve bosquejo histórico más o menos de Carlos Russell. Él nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1852. Fue criado en una iglesia presbiteriana. Luego pasó a una iglesia congregacional al llegar a ser joven. Como dijimos anteriormente, en esa década, en los años 1800 a 1900, había un gran apogeo profético. Surgieron muchas sectas en ese entonces, surgieron los adventistas, testigos de Jehová, mormones. Había un afán en cuanto a la segunda venida, a la doctrina de la segunda venida de Cristo. A Carlos Russell le apasionaba la doctrina de la segunda venida de Cristo, y un día, por casualidad, entró a una iglesia adventista. Se dice que tenía 18 años. Él allí le apasionó mucho porque, como el énfasis de los adventistas en ese tiempo eran la segunda venida de Cristo y los asuntos proféticos, eso le llenó los ojos y su mente, le apasionó mucho. Él aceptó mucho de sus ideas y dedicó mucho tiempo a estudiar el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y él mismo formuló su propio sistema profético, Carlos Russell, que él denominó el plan divino de las edades. Vemos una similitud con Guillermo Miller. Miller ideó su propio plan profético llamado las 15 pruebas de Miller, el cual llevaba todas las fechas. Él la llevó a 1844, de 15 maneras de llegar a 1844. Vemos el caso de Carlos Russell, que él mismo se concentra en el libro de Daniel y Apocalipsis y idea su propio sistema profético. Carlos Russell tuvo una fuerte relación con la iglesia adventista. En mi investigación dice que trabajó muy estrechamente con Nelson H. Barbour, que fue un escritor y editor muy prominente de la iglesia adventista. Era editor de la revista Heraldo de la Mañana, y donde Carlos Russell fue el asistente editor de esta revista adventista. Vemos
según estuve indagando, más o menos su relación con el adventismo duró de 4 a 5 años, más o menos. Él publicó junto con Nelson, el editor adventista, publicó un libro. Este libro está disponible en PDF, en inglés. Él publicó en el año 1877 el libro Los Tres Mundos. Russell llegó a creer que tanto la doctrina del catolicismo romano como la del protestante eran erradas y comenzó a forjar su propia teología. Él escribió un volumen de 6 tomos sobre las Escrituras, un comentario sobre las Escrituras. Él llegó a la conclusión de que Cristo establecería su reino milenial en el año 1914. Fíjense, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que el año 1844 Cristo vendría. Pero Russell llegó a su propia conclusión de que era en el 1914 de que Cristo establecería su reino milenial, pero que vendría en forma espiritual, en forma de un espíritu, es decir, nadie lo iba a ver. Fíjense qué interesante. Él ridiculizó totalmente la doctrina de la Trinidad, la doctrina ortodoxa cristiana de la Trinidad. Recuerden, creemos que hay un solo Dios, pero en 3 personas. Él ridiculizó la doctrina de la Trinidad diciendo, él sostenía que Cristo fue el primero de los seres creados y negó casi todas las doctrinas principales del cristianismo, la echó por abajo. Era un hombre de un pensamiento amplio, liberal. En el año 1879, justo cuando él se desliga de los adventistas totalmente, él funda su propia revista llamada El Atalaya. En el año 1879 le llamaban la Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Comenzó con 6.000 copias. Hoy la Atalaya tiene una circulación de 22 millones de copias en 129 idiomas. Y la revista Despertar circulan 20 millones de copias mensual en 81 idiomas. Ellos se consideran los testigos de Jehová, así mismo como los heraldos, enviados por Dios para amonestar al mundo de la urgencia sobre el juicio venidero y de refugiarse en el reino teocrático. En el año 1884, Russell funda lo que le llaman la torre, la Watt Tower, la Sion Watt Tower, la Sociedad Atalaya de la Biblia y los Tratados. Él mismo, y al igual que Guillermo Miller, él viajó por todos los Estados Unidos predicando sobre sus doctrinas, sobre sus conceptos, sobre su sistema profético. Dice que en su historia predicó más de 30.000 sermones y escribió más de 50.000 páginas. Como le dije anteriormente, él escribió 6 tomos llamados El Estudio de las Escrituras, que es el fundamento teológico de los testigos de Jehová, esos 6 tomos. En esos 6 tomos, él dijo lo siguiente: no se puede ver el plan divino estudiando la Biblia por sí sola. Es decir, él dice, si usted estudia mis libros, usted no necesita la Biblia. Para ser más específico, si usted estudia mis 6 tomos, mis comentarios sobre el estudio de las Escrituras, usted no necesita la Biblia. Si usted estudia la Biblia sola, decía él, sus ideas, usted no va a ver el plan de Dios allí, nunca va a dar con él. Es decir, él puso por encima sus escritos por encima de las Escrituras. Él tuvo poca preparación académica, llegó a un simple 3er grado, no se graduó de la escuela básica,
pero era un hombre muy vivo, muy sagaz, muy comerciante. Era tan sagaz, por ejemplo, que él se valió de los asuntos espirituales para obtener dinero. Por ejemplo, él anunció que tenía un trigo milagroso. Él decía que este trigo usted lo sembraba y le daba de 5 a 6 veces más que el trigo corriente. Y los agricultores, muchos le creyeron. Y él lo vendió al precio de $60 por 60 libras, es decir, $1 por cada libra. Un precio exagerado para ese tiempo. Él también vendía la semilla maravillosa del algodón. Él también ofreció remedio para la apendicitis, la tifoidea y el cáncer. Es decir, era un hombre muy sagaz y mezclaba estos elementos con asuntos espirituales. Como en ese tiempo la gente tenía muy poca cultura, muy pocos estudios, la mayoría de las personas, él se valió de eso. Pero lo más interesante que él hizo, él se aprovechaba de mujeres que estaban a punto de morir y él la convencía para que le entregaran sus bienes. Ya estaban muriéndose, decía él, y él la convencía para que le entregaran sus bienes para él seguir propagando el mensaje del reino. Fíjense, era un hombre muy vivo. En el año 1897 su esposa lo abandona y lo acusó de crueldad y adulterio. Era un hombre muy promiscuo. Es decir, la parte moral de Russell, usted lo ve en la historia, está totalmente comprometida. Totalmente comprometida. Incluso el juez, cuando la esposa fue ante el juez para obtener la separación legal, el juez le dijo: ¿y cómo usted puede convivir con un hombre tan arrogante y tan orgulloso? Le dijo a la señora. Le dio el divorcio. Él fingió ser un teólogo preparado, pero realmente no lo fue. Se dice que él tradujo el Nuevo Testamento al griego, no sé cómo lo hizo. Que en realidad no fue él, porque no tenía preparación teológica. Por ejemplo, el reverendo J.J. Ross, un pastor bautista, lo denunció y lo puso al descubierto, todas sus doctrinas. Russell lo lleva al tribunal al pastor Ross y lo acusa de difamación e injuria. Y allí bajo juramento él cometió perjuicio al afirmar que él conocía el alfabeto griego, y él no pudo decir, sin embargo, los nombres de las letras del alfabeto griego. Allí quedó en ridículo totalmente. Russell muere en el 1916 y toma las riendas José Rutherford, que era un abogado de gran capacidad. Él toma las riendas de la organización. Para ese entonces, en 1916, la organización entró en crisis porque Russell había profetizado que en el año 1914 el regreso de Cristo. Y vemos que esta profecía no se cumplió. Pero Rutherford, como era un hombre muy habilidoso, reunió hábilmente a sus desilusionados seguidores al descubrir que en el año 1921 Cristo de verdad regresó invisible en 1914 y que comenzó a purificar su templo en el año 1918. De esa manera convenció a los decepcionados miembros de los testigos de Jehová en ese entonces. Surge otro hombre muy habilidoso, de una mente preparada, Rutherford, el segundo presidente. Precisamente Rutherford fue el que puso en el año 1931 el nombre de los testigos de Jehová basado en Isaías 40. Él también resolvió otro problema doctrinal. Russell había planteado
que solamente irían al cielo los 144,000. Pero ya para ese año, ya esa cantidad de 144,000 ya sobrepasaba, los testigos de Jehová sobrepasaban esa cantidad y decían, ¿y qué pasa? Ya vemos más de 144,000 testigos de Jehová, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos vamos al cielo? Rutherford, de forma ingeniosa, era un hombre sagaz también, resolvió el problema, ideando, es decir, él ideó el asunto descubriendo allí mismo en Apocalipsis la gran multitud. Él dijo que Dios iba a incluir una segunda clase de fieles de Dios, la gran multitud. Estos se quedarían en la tierra renovada, pero que la manada pequeña, los 144,000, irían al cielo. Pero la gran multitud, es decir, los demás testigos de Jehová, se quedarían en la tierra. Eso iban a formar la iglesia verdadera y heredarán el cielo. De esa forma también engañó a los prosélitos de ese entonces. Rutherford escribió mucho, escribió 22 libros, echó la base de los estudios dogmáticos que caracterizan al movimiento. Él fue el que ideó el plan de visita que tienen los testigos de Jehová actualmente, el plan agresivo de evangelización de 2 en 2, de casa en casa. Eso fue ideado por Rutherford, que le llamaban también el juez. Él fue que logró inspirar en los laicos la idea de que cada uno debía ser un testigo de Jehová. Por eso todos, tanto los ministros, los clérigos, son considerados evangelizadores y todos están envueltos en el ministerio del evangelismo. Los lugares de reunión de los testigos de Jehová, como ustedes saben, se llaman salones de reuniones. No son usados como cultos de adoración, sino son como centros de adiestramientos, donde allí se instruye en doctrinas, en métodos de cómo evangelizar, de cómo visitar y de cómo catequizar a los interesados. Un escritor dijo lo siguiente: hay pocas sectas, quizá ninguna, que ha logrado infundir en sus adeptos con tanto éxito el sentir del deber de testificar como los testigos de Jehová. Y eso es cierto. Usted no se ha preguntado, repito la cita, hay pocas sectas, quizá ninguna, que ha logrado infundir en sus adeptos o en sus miembros con tanto éxito el sentir de deber de testificar como esta. Y eso es cierto. Yo no sé, quizá muchos de ustedes se han preguntado, ¿dónde sacan el sentido del deber de esta persona? El sentido de salir a predicar, dedicar horas a evangelizar. Esto es increíble. ¿Qué los impulsa a hacer? Sin embargo, ellos, a través de sus adiestramientos consecutivos, logran entrenarlo tan bien mentalmente que ellos logran, lo logran convencer tan fácilmente del sentido del deber, que esto los impulsa a hacerlo. Como resultado de este celo y dedicación del evangelismo, tienen misioneros prácticamente en todos los países del mundo actualmente. ¿En qué casa no ha ido un testigo de Jehová? ¿Qué casa no ha ido? Es decir, ellos atacan despiadadamente a todas las otras creencias y siembran odio hacia su clero. Literalmente, ellos odian el cristianismo. Yo particularmente siempre lo he sostenido, los testigos de Jehová no son cristianos. Podríamos decirlo, lo llaman pseudo cristianos. Lo tienen en esa categoría de pseudo cristianos, sectas pseudo cristianas. Así es.
Sí. Y tienen misioneros en todos los países del mundo prácticamente. Sí, eso es así. Vamos a tratar algunas doctrinas de los testigos de Jehová. Como ustedes saben, ellos niegan totalmente la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Cristo no es Dios para ellos, así de sencillo, para decirlo. Totalmente niegan la Trinidad. Según los testigos de Jehová, Dios no es trino, sino una sola persona, Jehová. Por eso, denigran al Hijo, denigran a Jesús, lo denigran, le quitan la categoría de Dios, denigran al Espíritu Santo, lo denigran a tal punto de que lo catalogan como una fuerza. Para ellos el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es una fuerza, no es una persona. Para ellos solamente existe Jehová, la persona de Jehová. Eso es lo que ellos afirman en su doctrina. Ellos, en algunas de sus afirmaciones, ellos dicen, por ejemplo, las verdaderas escrituras hablan del Hijo de Dios, el Verbo, como un Dios en minúscula. Él es un poderoso Dios, pero no el todopoderoso Dios en mayúscula, que es Jehová. Esas son algunas de sus afirmaciones. Y si ustedes notan, si ustedes agarran una traducción del Nuevo Mundo, las Sagradas Escrituras de ellos, ustedes van a notar cómo ellos fusilan los textos, literalmente los fusilan, cómo todo su sistema de creencia está adaptado a esa Biblia de ellos, totalmente. Incluso, por ejemplo, para tomar un ejemplo el ejemplo más común, el de Juan 1:1. Este es el ejemplo más famoso donde ellos totalmente mutilan el texto griego allí. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por ejemplo, allí menciona la palabra Dios 2 veces, ¿verdad? Al final, y el Verbo era Dios, ese Dios ellos lo ponen en minúscula, totalmente. En el griego podemos leerlo así, de esta manera, esa frase. Kai theos, gen ho logos. Es decir, y Dios era el verbo. Así está en el original, y Dios era el verbo. Traducirlo correctamente es, y el verbo era Dios. Ellos literalmente cortan y dicen, no, ese logo allí pone Dios en minúscula. Ustedes saben que lo que recibieron en español de tercer grado, segundo grado, dice que el predicado es lo que dice el sujeto, y el sujeto es lo que dice el predicado. El predicado aquí, Dios, el sujeto es el logo. Está diciendo que el logo es Dios, sin embargo están diciendo, no, es un Dios inferior, no es Dios realmente. Es decir, un claro ejemplo de lo que ellos hacen, una mutilación al texto griego, en este caso, solamente por dar un ejemplo. Pero si usted agarra toda la doctrina, el asunto de la Trinidad, del Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo, ellos en su Biblia está en minúscula, lo denigran totalmente. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, Satanás es el originador de la Trinidad. Ese es uno de sus argumentos. Eso es algo terrible. Ellos dicen, por ejemplo, acerca de Jesús, que Él fue la creación primera y directa de Dios. Él no fue una encarnación en la carne, sino fue carne. Un hijo humano de Dios, un hombre perfecto, que ya no era un espíritu, un simple humano. Así que ellos catalogan a Jesús, lo denigran totalmente su divinidad. Segundo punto, niegan la encarnación de Jesucristo. Ellos aseguran que Jesús fue un hombre perfecto y nada más que un hombre.
Por ejemplo, en uno de los libros de Russell, del estudio de las Escrituras, el tomo 1, dice él, tampoco pues es una combinación de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la espiritual. Cuando Jesús estuvo en la carne fue un ser humano perfecto y desde su resurrección es un ser espiritual. Experimentó por 2 veces cambio de su naturaleza, dejó una naturaleza para tomar la otra. Una idea temprana, es decir, la concibió en su propia mente Russell. Él fue el originador de esta idea. Ellos niegan la resurrección corporal de Jesucristo también. Esto es algo interesante, quizás esto usted no lo haya escuchado. Los testigos de Jehová enseñan que el hombre no tiene alma o espíritu, sino que es un alma. Ellos aseguran que Jesús en ninguna forma en los 3 días que transcurrieron entre su muerte y resurrección, Jesús resucitó en cuerpo, sino que resucitó un espíritu. Entonces usan un texto de prueba para ellos justificar esto, que es 1 de Pedro 3:18, donde dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ellos se valen de ese texto. Jesús, para lo que tengan en mente, Jesús resucitó, fue un ser espiritual que resucitó. Y le preguntan a Russell, ¿y qué de la tumba vacía entonces? ¿Qué del cuerpo de Jesús? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús si fue un ser espiritual? ¿Dónde quedó el cuerpo de Jesús? Dice Russell, el cuerpo de nuestro Señor fue quitado sobrenaturalmente de la tumba. No sabemos nada de lo que pasó con él, excepto que no se decompuso. Si fue disuelto en gases o si todavía se haya preservado en algún sitio como el gran recuerdo del amor de Dios, debe estar en algún sitio escondido por ahí. Nadie sabe ni es necesario tal conocimiento, dice Russell, referente a esta doctrina de que Jesús no resucitó en un cuerpo corporal. Más adelante vamos a demostrar lo contrario. Ellos enseñan que la salvación es por obra. Esto también tienen parecido con los adventistas en este sentido, igual que todas las sectas. En la teología de los russelistas, la salvación no es una dádiva de Dios provista por la expiación de Cristo. Fíjense, miren qué afirmación más tremendista de Russell en su estudio de las Escrituras, el libro, los 6 tomos que él escribió, que dijo que si usted estudia esto, usted no necesita la Biblia. Fíjense esta frase que él dijo: el hombre, Cristo Jesús, no da ni garantiza vida eterna. Esa es una de sus afirmaciones. El hombre, Cristo Jesús, fíjense, qué cachaza tuvo este escritor. El hombre, Cristo Jesús, no da ni garantiza vida eterna. Esto es increíble. Otro escritor añade en el libro de ellos, sea Dios verá, todo lo que debido a su fe en Jehová Dios y en Cristo Jesús se dedican a hacer la voluntad de Dios y entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración, serán recompensados con la vida eterna. En su pensamiento, los testigos de Jehová creen. Por eso es el ahínco y el tesón y el esmero que ellos tienen en dedicar todo el mayor tiempo que ellos tienen para dedicarlo en su evangelización, porque ellos tienen en su concepción de que con esto ellos se ganan la salvación. Mientras más tiempo me dedico a evangelizar, según ellos creen, van a obtener la vida eterna. Si no lo hacen, son rebajados literalmente a siervos malos por no trabajar suficientemente, vender literatura y proselitar a los mentires. Se les llama la atención, incluso se les disciplina y se les castiga a aquellos que no lo hacen, que no cumplen con esas determinadas horas de evangelización. Ustedes pueden ver los testimonios ahí en YouTube, que hay cientos de testimonios de ex testigos de Jehová, de cómo ellos explican este asunto. Los testigos de Jehová se bautizan
no sabe nada sobre conversión, no sabe nada sobre regeneración, no sabe nada sobre justificación por la fe, no sabe nada sobre limpieza de pecado, no sabe nada sobre bautismo del Espíritu Santo, porque esto no está en su doctrina. ¿En qué nombre se bautizan si tienen la persona de Jesús pisoteada totalmente? ¿En qué nombre se bautizan? Otra de sus enseñanzas es, ellos enseñan que la muerte es la destrucción total del hombre, al igual que los adventistas también tienen esta misma creencia. Recuerden, Russell salió de los adventistas. Los testigos de Jehová niegan que el alma humana es inmortal. Ellos aseveran lo siguiente: el hombre es una combinación de dos cosas, saber, el polvo de la tierra y el aliento de la vida, y la combinación de estas dos cosas produce un alma viviente. Ellos creen en la aniquilación, es decir, en el sufrimiento eterno de los impíos. Ellos no lo creen, sino que serán destruidos totalmente. ¿Cómo explican los testigos de Jehová la palabra de Jesús al malhechor muriendo en la cruz? De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Cómo ellos explican esto? Ahí vienen, fusilan ese texto. Tenga la curiosidad, si usted tiene una Biblia y una Sagrada Escritura de los testigos de Jehová, Lucas 23:43. Ellos la tradujeron de esta manera: verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, fue una afirmación de Jesús que le dijo: está bien, tú vas a estar en algún momento en el paraíso después, según la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Pero eso no es así. Usted lee Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que está en el original. Ellos niegan el castigo eterno, al igual que los adventistas también. Según la doctrina de Russell y Rutherford, el infierno consiste en los sufrimientos experimentados en esta vida. Para ellos el infierno son los sufrimientos y las pruebas que pasan los cristianos en esta vida. Ese es el infierno para ellos. Ellos identifican el infierno y el Hades como el sepulcro, negando el castigo eterno para los impíos. Ellos dicen que eso es contrario al amor de Dios, repugna la justicia de Dios. Sí, la misma concepción adventista, igual. Castigo eterno. Otra de sus creencias, ellos creen que los hombres que no hayan escuchado el Evangelio del Reino en esta vida van a tener una segunda oportunidad. Esto es interesante. Tendrán una segunda oportunidad de ser salvos durante el milenio, durante el reinado milenial de Cristo Jesús. Ellos dicen que si murió incrédulo, resucitará y va a tener una oportunidad. Esa es una idea muy, muy interesante. Por ejemplo, Rutherford dijo: los muertos serán despertados de la muerte para que tengan plena oportunidad de ser probados para vida. Segunda oportunidad. Ellos creen que tanto Satanás como los demonios serán destruidos por el fuego. Igual que los adventistas creen también lo mismo. También. Sí, destruyendo espíritu, eso es increíble. Otra de las enseñanzas de los testigos de Jehová enseñan que solamente los testigos de Jehová constituyen el pueblo de Dios y los demás son seguidores del diablo. Los adventistas aseguran lo mismo también. Ellos creen que la gran ramera del Apocalipsis 17 es tanto la religión organizada como los paganos, es la parte visible y directa entre la humanidad y los demonios invisibles.
Por eso atacan cruelmente, al igual que los adventistas, a la iglesia de Roma y a las iglesias protestantes. Igual como lo demostramos con los adventistas, igual, el mismo concepto. Ellos, otra de sus enseñanzas, esta ustedes la saben, ellos consideran que es pecado saludar la bandera de su respectivo país, servir en las Fuerzas Armadas y recibir transfusiones de sangre. Esto es lo más conocido de ellos. Ellos dicen, un autor en el libro Sea Dios verá, dice, saludar la bandera de cualquier nación es un acto que le atribuye salvación a la bandera. Fíjense qué estupidez. Es un acto que le atribuye salvación a la bandera y a la nación que representa, saludarla. Y esto lo cumplen ellos, ya ustedes saben, fielmente. Ellos toman el ejemplo, se valen del ejemplo de Daniel y los tres amigos de Daniel y los cuales rehusaron inclinarse ante la imagen erigida por Nabucodonosor. Ustedes recuerdan, esa historia está en Daniel. Ellos se valen de esto para decir, para tener esta concepción. Ellos no votan en las elecciones, no votan, se niegan a servir en puestos políticos o en las Fuerzas Armadas. Ellos dicen que los gobiernos están bajo la actividad de los demonios y que por eso no participan en nada de asuntos políticos, ni votan, ni nada. Nada que ver. En cuanto a las transfusiones de sangre, esto es otro absurdo. Fíjense, ni a Russell ni al segundo presidente Rutherford se le ocurrió esto de la transfusión de sangre. El fundador no se le ocurrió esto. A Russell ni a Rutherford se le ocurrió la idea de las transfusiones de sangre. Eso no fue ideado por ellos. Eso fue con el tercer presidente, luego de Rutherford, fue que ideó esta idea de la transfusión. Sí. Tenía que crear algo, ¿verdad? Bien, ellos citan con literalidad algunos pasajes del Antiguo Testamento para hacer valer esta doctrina. Por ejemplo, Levítico 17:14, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Ellos piensan que alimentarse de sangre, pero en realidad se prohíbe el comer sangre animal en la Biblia, porque la sangre era el medio para hacer la expiación, según Levítico 17:11. No tiene nada que ver con las transfusiones modernas. Es una estupidez. ¿Y cuánta gente, debido a esto, usted puede investigar, cuántos cientos de pacientes, testigos han muerto por esto? Fíjense, un acto de misericordia, de bondad, de salvar otra vida, por una idea estúpida, errada. Por ejemplo, profecías fallidas a través, ellos tenían como su fundador Russell, elaboró su propio esquema profético, igual que Guillermo Miller. Él ideó una serie de fechas, y vamos a ir mencionándolas, como todas esas fechas, como sucedió con Guillermo Miller, también fallaron todas. Por ejemplo, él dijo, en el año 1889, él dijo lo siguiente: la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que terminará en 1914 con el derrocamiento total del presente gobierno terrenal ya ha comenzado. Él hizo esa declaración en 1889, sin embargo, eso falló en 1914. En 1917 hizo la siguiente profecía, que en el año siguiente, en 1918, Dios iba a destruir la gran mayoría de las iglesias. Todas las iglesias protestantes iban a ser destruidas. Y hizo esa profecía. Sin embargo, eso pasó como nada. En el año 1918, él profetizó, dijo que en el año 1925, literalmente iban a retornar Abraham, Isaac y los fieles profetas de la antigüedad, humanamente, visible, iban a retornar. Fíjense, este hombre tenía problemas también con las profecías, con las visiones.
En el año 1966, ellos profetizaron que en el año 1975, finalizará el sexto día del 1000 años de la existencia del hombre. No será por mera casualidad o accidente, sino que será de acuerdo al tierno propósito de Jehová Dios para que el reinado de Jesucristo se desarrolle en forma paralela al séptimo milenio de la existencia del milenio. Profetizaron que en el año 1975 literalmente el hombre iba a cesar, es decir, la raza humana, y que a partir de ahí iba a comenzar el milenio de Cristo, pero eso tampoco fue otra profecía fallida. En el año 1968 profetizaron lo siguiente, que en el año 1975 la batalla del Armagedón habrá finalizado, iba a finalizar en el 1975. Totalmente. Y ellos dijeron que en ese año 1975 iban a ocurrir tres cosas. En el año 1975, la aniquilación, fíjense qué amor, la aniquilación de la Iglesia Católica y las demás iglesias opuestas a la obra de los testigos de Jehová. En el año 1975 iban a ser aniquiladas la Iglesia Católica y todas las demás iglesias. En ese año Jehová iba a destruir los poderes políticos, iba a comenzar el milenio de la tierra. Sin embargo, vimos que esta es otra profecía totalmente fallida. Vemos voy a citar textos específicos que desmoronan totalmente algunas doctrinas de los testigos de Jehová. Por ejemplo, Lucas 24:39. Es bueno que ustedes anoten este texto si un testigo de Jehová le salta con que Jesús no resucitó con un cuerpo físico. Lucas 24:39 desmorona totalmente ese concepto. ¿Qué dijo Jesús? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y qué, y ved, porque un espíritu, fíjense que Cristo lo dice, un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Totalmente hecha por el suelo el concepto doctrinal que tiene los testigos de Jehová de que Cristo resucitó en espíritu. Totalmente, Lucas 24:39. Ellos aseguraron que en el año 1914 Cristo vino de forma espiritual, ya Cristo vino. Pero Apocalipsis 1:7 desmorona ese concepto doctrinal, totalmente por el suelo lo echa. ¿Qué dice allí? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí desmorona el concepto de los testigos de Jehová de que Jesús vino en el 1914 y de manera silenciosa y espiritual, que nadie lo vio. Apocalipsis 1:7 dice que Jesús vendrá que en la nube y que todo ojo lo verá. Textos que echan por el suelo la doctrina de que el Espíritu Santo es una fuerza. Hay decenas de textos que muestran al Espíritu Santo como una persona. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu Santo habla, una fuerza no habla. Efesios 4:30 dice que puede ser contristado. Hechos 5:3 y 9 dice que puede ser tentado y se le puede mentir. 1 Tesalonicenses 5:19 dice que puede ser apagado. Juan 16:13 dice que los apóstoles fueron guiados a toda verdad por el Espíritu Santo. No vemos una fuerza en estos textos, vemos a una persona. Juan 16:14 dice que glorifica a Cristo. Dice, una fuerza no haría eso.
Glorifica a Cristo tomando las cosas suyas y haciéndolas saber. En Mateo 28, 19, en la fórmula bautismal, el Espíritu Santo es colocado al mismo nivel y dignidad de la otra persona de la divinidad. Hay decenas de textos que muestran claramente, que echan por tierra la teoría de los testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es una fuerza. Textos que echan por tierra la doctrina de que el alma o el espíritu no es inmortal. Mateo 10, 28, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Ese es un texto clave. También está, eso usted puede verlo en Hechos 6.9, Hechos 10.39, Apocalipsis 6.9 y Apocalipsis 24, la misma idea de que el alma es inmortal. Por lo tanto, la muerte no se refiere a la destrucción del alma. El hombre al morir no deja de existir como enseñan los testigos. Sobrevive su alma. Texto que echan por tierra la doctrina del castigo eterno para los injustos y el rechazo de la doctrina ruselistas. Por ejemplo, Juan 14, 2 y 3, Juan 17, 24, 2 Corintios 5, 8, Filipenses 1, 23. Dice que todos los espíritus de los muertos solían ir a este lugar, es decir, al Hades o al Seol, antes de morir Cristo. Pero desde la resurrección, los espíritus de los creyentes que mueren en Cristo van directamente al cielo para estar con Cristo. Eso lo atestiguan los textos que ya les mencioné. Por ejemplo, respecto al infierno, fíjense, Jesús se refirió 11 veces, aunque ustedes no lo creen, Jesús habló 11 veces acerca del infierno en el Evangelio. Jesús habló 11 veces. Mateo 5, 22, versículo 29, versículo 20, Mateo 10, 28, capítulo 18, versículo 19, Lucas 12, 5 y otro texto, Santiago 3, 6. La Biblia claramente, como lo hemos demostrado en otros estudios, presenta que la salvación es únicamente por medio de la fe, aparte de ¿qué? De las obras. Esto echa por tierra totalmente el concepto de los testigos de Jehová de que a través de su dedicación de horas de trabajo a evangelizar vamos a tener la vida eterna. No, la Biblia dice que la salvación es únicamente ¿por qué? Por fe. Se salva una persona conociendo la doctrina de los testigos de Jehová, llevando una vida moral y participando en la divulgación de su doctrina. Así que se salvan. Pero dice Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? Tiene la vida. Colosenses 2:10 dice, vosotros sois completos en Él. Somos completos en Cristo Jesús. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, 27, echa abajo la doctrina, el concepto que ellos tienen de la segunda oportunidad, totalmente echa por abajo este texto. Hebreos 9, 27, la segunda oportunidad que hablamos. Dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ya no hay segunda oportunidad. Usted murió, ya, esa fue su existencia. Ya usted cumplió. No va a haber segunda oportunidad, según ellos creen.
Ese texto, Hebreos 9:27, es el texto clave para tumbar esa doctrina. El concepto que ellos creen de no respeto a los poderes políticos, el no respeto a las banderas, al gobierno político, al gobierno civil. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, echa por el suelo totalmente ese concepto. Fíjense, si usted tiene simplemente estos versículos solamente, miren, no es 1 y 2, no son 5 versículos, un solo versículo le estoy dando nada más, que echa por el suelo cada doctrina. Romanos 13, 1 al 7, claramente Pablo allí muestra que Dios es quien establece las autoridades. Dios es el que está al control, Dios es el soberano, el que establece las autoridades políticas, Él es quien establece. Y allí habla de que nosotros los cristianos debemos respetar eso. Debemos respetar al gobierno civil instituido por Dios. Romanos 13, 1 al 7. Finalmente, se lo voy a decir con honestidad, los testigos de Jehová están perdidos. Todos están perdidos. Honestamente se lo estoy diciendo. Primera de Juan 2:23 lo dice. Sería bueno que usted se lo diga si ellos lo visitan. Este texto, téngalo en su mente. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si tú niegas a Jesús, si tú niegas la divinidad de Jesús en toda su forma, niegas que es Dios, tú no tienes a Jehová. Así de sencillo. Eso es terrible. Están perdidos totalmente. Necesitan ser evangelizados. Más que cualquier otra secta. Necesitan ser evangelizados porque son totalmente ajenos al evangelio. Totalmente. No tienen. Es otro evangelio diferente. Totalmente es otro mundo espiritual que ellos viven. Totalmente. Y necesitan ser evangelizados. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si tú lo niegas, si tú no crees en Él, si no lo confiesas con tu boca, tú no vas a ser salvo. En ningún otro hay salvación. La salvación solamente está en Cristo Jesús. Si tú como sistema religioso lo niegas totalmente, está perdido. Está perdido. Todos los testigos están perdidos. Honestamente, están perdidos. No hay honestidad, nada. No hay evangelio, no hay nada ahí. Necesitan ser evangelizados. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites conocer, a través de ella nos permite conocer las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Te pedimos, oh Dios, que tú nos afirmes cada día más en ella. Que tú nos afirmes cada día más en el fundamento único, en Cristo Jesús, como piedra angular en las enseñanzas de los apóstoles. Oh Señor, danos capacidad para evangelizar a esos que no conocen tu evangelio, oh Dios. Capacítanos, instrúyenos en tu palabra y que podamos ser un instrumento, Dios, para traer a esa persona a los pies de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, oh Dios, porque somos privilegiados de conocer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.